Muy bien, buenas tardes con todos. Saludos en esta tarde. Estamos 11 de junio de 2020, conforme ha sido agendado en estos módulos que lo hemos estado desarrollando y que guarda relación con las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nos corresponde ver ahora y analizar el módulo número 4 que va a referir a la eliminación de beneficios penitenciarios en el Ecuador. Pero antes me gustaría hacer una contextualización del sistema o del régimen penitenciario en el Ecuador para luego proceder a analizar la política de rehabilitación social en nuestro país versus la política de rebaja de penas para terminar precisamente con el tema de la eliminación de beneficios penitenciarios. En ese sentido, pues a todos muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Módulo número 4 en atención a las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal contenidas en la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que entrará ya en vigencia a partir del 24 de este mes de junio del presente año. Me gustaría iniciar mencionando que en nuestro país las personas privadas de libertad históricamente no han sido consideradas de manera prioritaria dentro de las políticas públicas, como tampoco han sido suficientemente visibilizadas al calor de la discusión de la configuración democrática del Estado Nacional. Es más, aquellas personas en gran desventaja frente al resto de la sociedad carecen de libertad muchas veces injustamente. Generalmente han sido tratadas por el poder estatuido bajo el prisma de doctrinas y enfoques desatinados, inadecuados y abusivos, que a lo mejor fueron pertinentes en alguna época, en algún cierto tiempo concreto, y me refiero a la doctrina de la seguridad nacional, que aupó aún más la teoría del enemigo para golpear a este grupo, a este sector de la sociedad. Y cuando nos referimos a la doctrina de la seguridad nacional, así referida por los académicos, nos referimos a esa política que fuera impulsada por los Estados Unidos para la consolidación de los diferentes regímenes autocráticos a través de las dictaduras que se instalaron en toda América Latina en la década de los 70, en la que consideraron que cualquier acto atentatorio contra el Estado, contra los regímenes dictatoriales, sería considerado como un acto contra la seguridad interna del Estado. Recordemos que el capitalismo, representado en su máxima expresión por Estados Unidos, consideró al comunismo como atentatorio, como un movimiento atentatorio contra las libertades individuales y la vulneración o violación de derechos humanos, y lo consideraba pues precisamente a los estados que se asociaban dentro de este movimiento del socialismo como enemigos de la sociedad. Es así que este concepto del enemigo, la teoría del enemigo, una vez que fueron superados los regímenes autocráticos o dictatoriales por los de carácter democrático, fueron considerados y fueron trasladados, este concepto me refiero del enemigo, a fronteras adentro. Entonces, cualquier acto que atentaba contra el Estado democrático era considerado también como enemigo. En ese sentido, recordemos que la seguridad es y ha sido una de las funciones principales del Estado. Indudablemente, con la evolución de los estados autoritarios hacia los estados democráticos, el concepto de seguridad también ha ido evolucionando desde esta visión militarista. Nos referimos que el enfoque de la seguridad estaba centrado en garantizar el orden como expresión de fuerza y supremacía del Estado. Esto cambia a partir de la década de los 90, cuando la Organización de Naciones Unidas maneja ya el concepto de desarrollo humano sostenible, es decir, de una seguridad humana integral. Vuelvo a insistir, la seguridad de concentrarse en el Estado para su supervivencia pasa a concentrarse en el ser humano.
Entonces a mí me da la impresión que el Estado ecuatoriano, dentro de esta dialéctica, dentro de este cambio y evolución del concepto de seguridad, especialmente en torno a las personas privadas de libertad, se estanca y no se atreve a evolucionar. Siento que el sistema de régimen penitenciario en nuestro país está enfocado o tratado desde la visión represiva del Estado, que actúa reactivamente antes que estratégica, preventiva y holísticamente. Holísticamente es decir, integral, de forma integral. No se ha entendido aún que la seguridad es o comprende la garantía que debe dar el Estado para el pleno ejercicio de los derechos en un marco dentro de un Estado democrático de derechos y de justicia conforme reza, al menos en teoría, dentro de esta famosa constitución del buen vivir, entre comillas. Con esta premisa y presupuestos, yo creo que estamos en la capacidad de enjuiciar el papel del Estado que siempre ha tenido en esta área, llegando hasta el día de hoy, cuando la organización estatal está en la obligación de hacer efectiva las diferentes garantías que han sido legadas por el constituyente de Montecristi y no las ha realizado, no las ha hecho. De ahí pues que se ha convertido en una tarea pendiente de atender de manera prioritaria a las personas privadas de libertad en el Ecuador. La emergencia sanitaria que nos ha sorprendido ciertamente a todos con el coronavirus, del COVID-19, como queramos llamarlo, lo que hizo es nada más desnudar la constante crisis o emergencia que durante años ha tenido que soportar el sistema carcelario en el Ecuador. Personalmente, quien les habla, que tiene praxis legal en materia penal y que ha vivido pues de cerca la realidad penitenciaria y carcelaria en el Ecuador desde el año 2000, siento que esta crisis, siento que esta realidad viene, insisto, desde aquel año acá, 20 años han transcurrido y esta realidad no ha cambiado. Y de lo cual pues yo con mucha seguridad puedo manifestar de que los responsables definitivamente son las autoridades y en cierta parte también la sociedad que le ha dado también la espalda a este grupo de personas, a las personas privadas de libertad. Bien, el anhelo de rehabilitación social y reinserción familiar, la readaptación social, no es posible lograrla, no es posible obtenerla mientras se mantenga la visión reduccionista de protección estatal, el concepto reducido de seguridad, que se niega a reconocer al ser humano como centro mismo de atención, como centro mismo de ese nuevo concepto de seguridad que dejó atrás a la supremacía del Estado y que hoy debe concentrarse en la supremacía del ser humano, insisto, no ocurre en nuestro país. A pesar de estar rezando en la Constitución, entre comillas, del buen vivir o del summa causae. Sostengo que el Estado sigue considerando al ser humano, al sujeto, como enemigo de la sociedad, como un ente peligroso. Si no, miremos que ya nos vamos a referir a los altos índices de sobrepoblación penitenciaria, al hacinamiento carcelario que es común no solamente en nuestro país, sino también en varias cárceles de América Latina. Pero ya en el campo, refiriéndonos un poco al campo doctrinario, jurídico, Jacobs en 1985, recordemos a este jurista alemán, que acuña el término del derecho penal del enemigo, entiende que las normas del Código Penal alemán castigan o sancionan al autor por considerarlo peligroso, no por el hecho mismo de haberlos cometido. Recordemos que Jacobs desarrolla su teoría del derecho penal de ciudadanos, desde la importancia que tiene a los ciudadanos a un mínimo de seguridad. Aquí también, si leemos un poquito de forma profunda, yo me atrevo a decir que Jacobs tiene dos etapas, ¿no? Una antes del 9/11, de los hechos que sucedieron en Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas, y posterior al 9/11. Me da la impresión que Jacobs, después del 9/11, aún fundamenta la teoría penal del enemigo, del derecho penal del enemigo. Él desarrolla, insisto, la teoría de derecho penal de ciudadanos. Y aquí hace una separación tajante de dos grupos.
Por un lado, los delincuentes o las personas que cometen un delito por error, y por otro lado, las personas o delincuentes que destruyen, dice él, el ordenamiento jurídico. Para los primeros, es decir, para las personas que por error han cometido un delito, Jacob señala que el Estado debe tratarlos como tal. Es decir, merecen una segunda oportunidad, merecen una rehabilitación, etc. Pero para aquellos que han vulnerado la norma, el ordenamiento jurídico, este autor alemán señala que deben ser tratados como delincuentes, no deben ser tratados como personas, no deben ser tratados como sujeto de derechos. Insisto, esto desde su teoría de que los ciudadanos merecemos o merecen un mínimo de seguridad, por lo tanto hay que separar a aquellos ciudadanos que cometen un ilícito, que cometen un delito. Desde aquí entonces me da la impresión de que también se reactiva, se fundamenta el tema del tratamiento de los estados hacia las personas privadas de libertad, que no se les considera como personas. O si no, pues refirámonos o remitámonos al informe sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad que ya en el año 2011 lo hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe, insisto, sobre las personas privadas de libertad en las Américas, y en las que, entre otras características, se pueden resaltar la siguiente, y que es de conocimiento público y que ha sido pues de debate público y de exigencia hacia los estados para el cambio de este tipo de situaciones en las que se encuentran nuestras cárceles. Hacinamiento y sobrepoblación. Deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la falta de provisión de servicios básicos. Altos índices de violencia carcelaria. Justamente recordábamos en nuestro país cómo es usual y nos llamaba fuertemente la atención el tema de las riñas entre bandas, entre grupos que se forman dentro de las cárceles. Recordemos no hace mucho tiempo cómo en forma tan oronda pues muchos internos jugaban con la cabeza de un reo. Esto como parte de una venganza, una retaliación de estos grupos carcelarios. Altos índices de violencia carcelaria, insisto, empleo de tortura con fines de investigación criminal. Insisto, estoy citando aquellas características que resalta el informe de las personas privadas de la libertad en el año 2011 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad penitenciaria. Uso excesivo de la prisión preventiva. Bueno, frente a esto también vamos a preparar ya un video sobre el tema de la prisión preventiva, también manipulado, también con mucha influencia por parte de las agencias de los medios de comunicación o la más media. También refiere a una ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Nosotros como abogados en libre ejercicio profesional ciertamente nos preguntamos cómo es que, por ejemplo, para entrar a un centro de rehabilitación social, se nos hace el control exhaustivo que más o menos tiene la misma rigurosidad, por ejemplo, cuando se trata de migración en los aeropuertos, y no entendemos cómo existen dentro de las cárceles personas armadas, cómo existe todavía aún y persiste el problema de las drogas, el tema de los telecomunicaciones, etcétera. No entendemos cómo se da eso. Sin embargo, esto refleja precisamente altos índices de corrupción aún en las cárceles de nuestro país, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí también me gustaría hacer un paréntesis para recordar que el Estado, y no solamente el Estado ecuatoriano, todos los estados heredan un concepto distorsionado de lo que es las cárceles. Recordemos que las cárceles hasta el siglo XVII no eran más que centros de custodia, centros de espera o de prevención hasta la instalación del juicio. Pero muy pronto la monarquía absolutista, arrogante en el poder,
se dio cuenta de que estos centros de espera, estos centros de prevención, fueron generando en lugares de hacinamiento, de pocas condiciones y características humanas. Más bien se consideraron pues como lugares que podrían ser lugares de encierro, ¿sí? Y con todas las lamentablemente características infrahumanas, y desde ahí pues empezaron a considerar a las cárceles, se dieron cuenta que esas condiciones infrahumanas eran de alguna manera una pena. Es así como las cárceles se consideran a partir de esos hechos de la monarquía absolutista, insisto, del siglo XVII como parte o como una pena. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos de los beneficios penitenciarios en el Ecuador? Desde el año 2000, que insisto, vengo yo conociendo de frente, digamos así, de primera mano, la realidad penitenciaria en el Ecuador, que vengo, insisto, haciendo praxis jurídica en materia penal desde el año 2000 y que conozco al menos en Quito las cárceles, cuáles eran las características físicas del entorno, etcétera. El famoso ex penal García Moreno, el CDP, el Centro de Detención Provisional que existía en San Roque, acá en la ciudad de Quito. Y bueno, claro, y todos sabemos que este penal García Moreno, ex penal García Moreno, salió de la ciudad de Quito, del centro histórico, pues y de ahí tenemos el Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga. Recordemos también la cárcel número 2, que se encontraba o que quedaba ubicada en la calle Ambato del centro histórico de Quito. Recuerdo que en ese sentido, pues, bueno, ¿para qué citar las condiciones infrahumanas, las condiciones de insalubridad, de alimentación en las que se debatían las personas privadas de libertad? Hasta la presente no ha cambiado. Insisto, he sido testigo precisamente de algunos procedimientos para otorgamiento de beneficios penitenciarios en el Ecuador. De ahí yo puedo sostener de que en el país no existe una política verdadera de rehabilitación social, sino más bien está enfocada en una política de rebaja de penas, de reducción de penas, a través de precisamente esta, ¿no? La reducción de penas, la libertad controlada o las famosas repatriaciones. Y bueno, y muy poco enfocado en lo que es la reeducación y la reinserción social. Como un antecedente que viene a mi mente, recuerdo que en el año 2000 se dio el año jubileo, cuando el representante máximo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, instó a los diferentes gobiernos, estados del mundo, a que se aplique una reducción modesta de la pena, como un signo de clemencia por parte de la Iglesia. Esto provocó pues que los directores de los centros de rehabilitación social apliquen precisamente de acuerdo a sus conveniencias, intereses, esta famosa reducción de penas. Luego pasamos a un régimen del 2 por 1, es decir, y esto fue hasta el año 2001, es decir, por 180 días por cada año de prisión. ¿Sí? Ese era el famoso 2 por 1. Es decir, una persona si estaba sentenciada a 6 años, con 3 años que pagaba su condena, pues se obtenía prácticamente ya su libertad inmediata. Luego pasamos a un régimen de 180 días por quinquenio. Ya ahora conocemos pues este sistema de progresividad cerrado a un abierto, un semiabierto, con el 80 y 60% de la pena cumplida respectivamente. Eso como parte de los antecedentes históricos, insisto, de los beneficios penitenciarios, que desde mi concepción, insisto, desde mi teoría, no existe en el Ecuador una política verdadera de rehabilitación social, más bien están enfocadas nada más que en una política de rebaja y reducción de penas. ¿Cuáles son así como un pie de página nada más, a esta fecha, junio de 2020, como datos, insisto, como datos, ¿cuáles son aquella capacidad que tienen los centros de rehabilitación en el Ecuador?
señalemos que en el Ecuador existen 59 cárceles en el país, una capacidad de 28.500 personas, ¿sí? Y prácticamente ahora estamos con cerca de 40.000 personas. Esto a 5 de abril de 2020. Imagínense qué situación sobre el tema del hacinamiento, ¿no?, que estamos refiriéndonos. ¿Cuántos sentenciados existen en el Ecuador? 23.678. ¿Cuántos procesados existen en el Ecuador? 15.083. ¿Cuántos contraventores? 330 contraventores y 484 apremios. Bueno, y a partir precisamente de esta pandemia del coronavirus, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, refiriéndose pues al tema de las personas privadas de libertad, en especial de aquellas personas vulnerables que se encuentran privados de su libertad, Michelle Bachelet ya hizo con fecha 25 de abril precisamente un llamado para todos los estados a reducir el nivel de sobrepoblación o hacinamiento a efectos de reducir o evitar la propagación del coronavirus o el COVID-19 en las cárceles de todos los estados, ¿no? En ese sentido, pues lo que se pretendía es que precisamente por ser estos centros de confinamiento un foco de riesgo a que entonces se produzca precisamente este despoblamiento penitenciario. Esto en cuanto en realidad al tema actual carcelario en el que se encuentra o se caracteriza lamentablemente nuestro país. Yo creo que también aquí un factor sumamente importante que impide esa rehabilitación, esa reinserción social, es este nuevo fenómeno que ha venido para quedarse, a instalarse en el Ecuador, y es el famoso populismo penal, o considerado también como punitividad electoral por el profesor Belandia Montes, profesor colombiano, que me da la idea que refuerza precisamente la posición de la teoría del enemigo, que con las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que como ya lo referí, mediante ley orgánica reformatoria a la COI pronto en vigencia, elimina los beneficios penitenciarios, pero también incrementa la penalidad en ciertos delitos, que eso ya también nos ocuparemos en su momento. Así lo explica o así lo señala precisamente, que tengo aquí en mi mano, la ley orgánica de reforma, pues la ley al Código Orgánico Integral Penal, según el artículo 113, que me voy a permitir dar lectura en forma textual. Artículo 113, sustitúyase el artículo 698 por el siguiente texto. Artículo 698, régimen semiabierto. Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. La o el juez de garantías penitenciarias después del uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Bueno, recordemos que en el Ecuador, a pesar de estar consagrado en la Constitución la existencia y atribuida la competencia y funciones de los jueces de garantías penitenciarias, hasta el día de hoy no existen. Estas funciones han sido asumidas por los jueces de garantías penales. Entonces a mí me da la impresión que todo lo que resuelven sobre materia penitenciaria carece de constitucionalidad. Para acceder a este régimen, nos referimos al régimen semiabierto, se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta. En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o el juez de garantías penitenciarios revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga. Acá es importante resaltar precisamente en donde se señalan cuáles son aquellas personas sentenciadas que no se beneficiarán con este otorgamiento del régimen semiabierto prelibertad. No podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad
que hayan sido condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte. También robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Esto en cuanto al régimen semiabierto. Ahora veamos qué es lo que sustituye el artículo 114 del código, de la nueva ley, de la nueva ley orgánica reformatoria al COIP. Sustituye el artículo 699 ahora del régimen abierto. Se entiende por régimen abierto, de la misma manera vamos a dar lectura, se entiende por régimen abierto al periodo de rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción social de personas privadas de libertad en el que convive en su entorno social supervisada por el organismo técnico. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80% de la pena. Recordemos que entonces en el régimen semiabierto se cumplirá el 60%. Las personas privadas de libertad, dice acá, que no podrán acceder a este régimen, las personas privadas de libertad que se hayan fugado o intentado fugarse o aquellas sancionadas con la revocatoria del régimen semiabierto. Y aquí se incluyen entonces los mismos tipos de delitos por los cuales las personas han sido privadas de libertad, han sido sentenciadas, que ya dimos lectura anteriormente. Pero vamos nuevamente a hacer énfasis en aquello. Las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por, ojo, no serán beneficiadas con el régimen abierto los siguientes: por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y la libertad personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Estas son las reformas que guardan relación específicamente a la eliminación de regímenes penitenciarios, que a propósito regirá a partir de que entre en vigencia, es decir, a partir del 24 de junio en adelante. Recordemos que la ley no tiene este efecto retroactivo. Aquí entonces cabe, para ya ir terminando, precisamente una discusión en torno a la vulneración del principio de la no discriminación. Es decir, se otorga beneficios penitenciarios para unos y se restringe los beneficios penitenciarios para otros. A mí me da la impresión precisamente de que la aplicación de ciertas políticas irreflexivas, y de tolerancia cero, desembocan en la restricción de los beneficios penitenciarios. Ahora, ya bajo el pretexto de la lucha contra el crimen, ahora pretexto lucha contra la inseguridad, ahora contra la corrupción, como es ahora el tema de moda, la inseguridad, insisto, me da la impresión que vulnera el concepto medular del derecho penitenciario, pero también del derecho constitucional a la igualdad. Pero también se tiene que analizar y observar que se desestabiliza el sistema penal, en especial las agencias judiciales,
cada vez con menos independencia, en gran medida, y esto hay que decirlo de forma clara, expresa, por la influencia de las agencias comunicacionales, que así los distingue para aprender lo que se entiende como parte del sistema penal el profesor Zaffaroni. Son las agencias de los medios de comunicación, que quienes son aquellos que posicionan precisamente a través de su agenda setting y crean ellos también los famosos y conocidos juicios paralelos. Unos juicios son los que se hacen en los tribunales, en las unidades judiciales, que de competencia exclusiva es de los jueces, de las juezas y jueces de garantías penales, pero otros hacen los medios de comunicación, desde los micrófonos, desde los escritorios, de los periodistas, de las agencias de medios de comunicación, insisto. Acá no existen aún los jueces de garantías penitenciarias. Para ir finalizando ya con este módulo número 4, y recogiendo las palabras del jurista alemán Klaus Roxin, él señala que no existe Estado sin política criminal. La misma debe estar anclada, señala él, en medidas de carácter económicas, en medidas de carácter social, en medidas de carácter educacional que permitan precisamente esa readaptación social. No puede estar enfocada única y exclusivamente en una rebaja de penas, en una reducción de penas. De esta manera se podría luchar, señala el profesor Klaus Roxin, contra la inseguridad, contra el crimen y la delincuencia. El resto, señala él, y muy enfáticamente desde esa teoría del funcionalismo moderado, sería en vano. Finalmente, también para citar a otro profesor de ciertamente mucha influencia en América Latina, en el derecho penal contemporáneo, Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, él expresa a propósito de esta pandemia del coronavirus que nada debían o nada deben esperar las agencias judiciales de las agencias legislativas y las agencias ejecutivas. Es de responsabilidad exclusiva de los jueces de otorgar estos regímenes semiabiertos, este régimen abierto o beneficios penitenciarios a cuyas personas privadas de libertad les haya ya correspondido solicitar la misma. No corresponde única y exclusivamente a los abogados públicos, a los abogados privados, a los abogados en libre ejercicio profesional. Corresponde, citando al profesor Maximiliano Rusconi, también de la Universidad de Buenos Aires, a los jueces. Es responsabilidad única y exclusivamente de los jueces de otorgar de oficio, digámoslo así, estos beneficios penitenciarios, tanto más aún en una crisis de carácter no solamente sanitaria en la que nos encontramos, sino también y sobre todo social, humana. Y señala pues Zaffaroni, hablando del derecho penal humano, lo que debe garantizar a nuestros jueces y a nuestras juezas es precisamente su carácter de solidaridad y su carácter humanitario. Bueno, hasta aquí espero haber de alguna manera llenado las expectativas de este módulo número 4, tratando de entender en 30 minutos la complejidad que al menos quien les habla durante ya 20 años de recorrido en el libre ejercicio profesional en materia penal en praxis ha vivido de cerca. Lamentablemente esta situación de carcelaria no ha cambiado. No esperemos que transcurran 20 años más para seguir discutiendo de lo mismo. Agradecer también a Activat On Radio por la transmisión en vivo que los estamos haciendo a través de esta señal Facebook Live y hacerles pues una cordial invitación para el módulo número 5 que ya lo estaremos compartiendo con todos ustedes a través de las diferentes plataformas digitales. Ha sido un honor pues haberles acompañado, haber compartido con todos ustedes. Se despide el doctor Raúl Cadena Palacios. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.